Por último, y más importante, deleítese en este Shabbat. Disfrútelo y dele toda Rabá al Elohim de Israel por este día de reposo. Shalom. Shabbat Shalom, mis amados. Maravilloso y pueblo de Elohim. Denle un aplauso ahí a nuestro Abacadosh. Baruch Hashem. A ver, que se escuche esa fanfarria fuerte. Aleluya. Yo estoy enamorado de Mashiach, se los digo sinceramente. Una cosa impactante. No querer parar de cantar para él porque verdaderamente es espectacular tanta maravilla de Elohim. Ok. A ver, tenemos un detalle aquí. A ver, un minuto, mis amados. Yeshua Mashiach. Necesito el equipo de ministros orando, amados. Hermano Javier, esté ahí en oración. Roy Javier. Qué tremendo. Así será lo que vamos a hablar en esta hora, amados. Una cosa impresionante. Usted esté atento, amados, porque lo que viene está candeloso, poderosísimo. Porque vamos a ver, amados, como siempre, ahora es costumbre en los Shabbat, por la tarde, dándoles allí un saludo a todos los que están en Facebook, para que usted esté atento porque vamos a aprender sobre la Torah en el Nuevo Testamento. No se llama Nuevo Testamento, sino que a términos de entendimiento lo colocamos así. La forma correcta es Brit Hadashah, en el pacto renovado, porque es un mismo pacto pero continuo. Usted esté atento, amado, porque esto se va a poner bastante interesante que mientras que yo estuve estudiando esto, amado, también fue realmente impactante. Vamos a ver entonces la Torá en el Nuevo Testamento. Bien. Entonces, vamos a estar estudiando justamente, sí, basado en la porción número 5, en los textos sugeridos. Porque vamos a ver varias cosas allí, no nos vamos a concentrar en Sara, ni no vamos a hablar básicamente de eso, sino que vamos a hablar de algo que está relacionado en el Brit Hadashah. Y una de las cosas que vamos a ver es sobre la Torah oral, demonios y maldiciones. Bien, vamos a aprender sobre esto. Yo necesito que estemos bien atentos. ¿Quién es nuevo estudiando Torah? ¿Quién tiene menos de un año estudiando Torah? A ver, levante su mano. Ajá. Ahí tenemos a Mabe. Bien. ¿Quién tiene 2 años estudiando Torah? Aproximadamente. ¿Meses? ¿Quién tiene meses? Bien. Ahí tenemos a Mateo, meses. Baruch Hashem. Ok. ¿Por qué, amados? ¿Por qué necesito que usted te pila? Porque cuando nosotros empezamos a estudiar la Torah, regresamos a las raíces hebreas, nos vamos a conseguir con un fenómeno, que es la gente judaizando. A ver, yo sé que a nosotros nos señalan de judaizantes, porque consideran que estamos imitando a los judíos, porque usamos talid, porque guardamos Shabbat y un montón de cosas más. Realmente no estamos judaizando porque nosotros estamos obedeciendo lo que dice la palabra. Cuando hablamos de judaizar, se habla de judaizar en el momento en el que se empiezan a enseñar costumbres y prácticas del judaísmo. Entendamos, guardar Torah es una cosa, judaísmo es otra. ¿Qué es el judaísmo? Una religión. Así como el cristiano pentecostal es una cosa y el cristiano católico es otra. Lo vemos, ¿verdad? Usted le dice a un cristiano, no, tú eres hijo de la iglesia madre, tú eres católico también.
Y el cristiano te va a decir, no, el protestante. Yo soy pentecostal porque yo he recibido al Espíritu Santo y yo no creo que María sea la intercesora. Yo solamente creo en Cristo y Él es mi Salvador, Él es mi Señor. Y empieza a ir porque él dice que no es de la Iglesia Católica. ¿Verdad que sí? Entonces, a pesar de que todos los cristianos lo meten en un solo saco, el que cree en Cristo, ¡boom!, van todos por un solo saco. Pasa con nosotros de la misma manera. Incluso a nosotros nos meten en ese mismo saco, aunque a nosotros nos llaman mesiánicos. Bien, porque nosotros creemos en Cristo en su versión original hebrea. Creemos en Yeshua, el Mesías, el ungido. Cristo significa ungido. O bueno, él es el intento para decir ungido en griego. Y vamos a ver por qué hay tanta influencia griega. ¿Ok? Vamos a ver por qué hay tanta influencia griega. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver. Bien, ya estamos, ya estamos. Entonces, bien, bien. Disculpen allí el stop. Estamos teniendo aquí como una situación. Anoche hubo una tormenta. Ujú. Ajá, se está moviendo una situación aquí, entonces las luces empiezan a titilar y empieza a fallar aquí la electricidad. Entonces les decía, mis amados, que una cosa es el judaizar y otra cosa muy distinta es guardar la Torah. Entonces no podemos meter todo en el mismo saco y pensar que todo es lo mismo. Bien, el hecho que usted guarde la Torah no quiere decir que usted esté judaizando, porque el judaísmo es una religión o es una doctrina. Estudian la Torah, sí, pero meten otros elementos. Entonces, cuando usted está empezando a guardar la Torah, es muy común que haya una confusión. Es muy común que exista una confusión de no saber qué es lo que usted tiene que hacer, qué es lo que realmente está en la Torah, en la Biblia, y qué son costumbres de hombres. Pues hoy vamos a ver cuáles son esas costumbres, vamos a ver cuáles son esas eh, formas o partes de esas formas que nosotros no fuimos instruidos en eso y que Yeshua se opuso. ¿Ok? Yeshua se opuso a eso. Así que esto se va a empezar a poner bastante interesante. Vamos a hablar entonces, anoten su cuadernito, sobre la Torah oral. Vamos a hablar de demonios. Yeshua HaMashiach reprenda toda malicia y maldiciones. ¿Ok? Necesito gente que se vaya sumando con el Javier a orar. Mamá está también ahí apoyando, mami. Bueno, y la suegra. Ok, la Torah oral versus la Torah de Moisés. Vamos a ver qué es lo que sucede. Cuando hablamos de la Torah oral, según el judaísmo, acuérdense que acabo de decir que el judaísmo no es lo mismo que guardar Torah. Cuando usted está guardando Torah no quiere decir que usted está en judaísmo. Según el judaísmo, se refiere a la misma Torah entregada por Elohim en el Sinaí, solo que se necesita de expertos, de los ancianos, que son los actuales rabinos, para que la expliquen. ¿Estamos entendiendo? O sea, en el judaísmo, en el judaísmo, enseñan que la Torah oral fue igualmente dada como fue dada la Torah de Moisés. O sea, a Moshe
se le dio una Torá. ¿Cuál es esa Torá que se le dio a Moisés? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. ¿Ok? Los 5 primeros libros de la Biblia. Ahí están los mandamientos. Esos mandamientos fueron escritos por Moshe, pero no fue que Moisés se los inventó. Elohim se los dio a Moshe. Bueno, así como fue dada esa Torá, según los rabinos, según el judaísmo que no se inventó hace 20 años, sino que eso existe antes de Mashiach, ya existían escuelas que hablaban sobre eso. Ellos determinaron que la Torá oral es tan importante, incluso ya vamos a ver que ellos indican que la Torá oral está por encima de la Torá de Moisés. Atención. Pero ellos dicen en el judaísmo que se refiere a la misma Torá entregada por Elohim, solo que se necesita de expertos. O sea, la Torá oral no la puede explicar todo el mundo. Por eso ellos, cuando estudian la Torá que le dieron a Moisés, ellos al mismo tiempo dan la Torá oral, porque para ellos, los mandamientos escritos necesitan, o sea, fueron escritos los mandamientos, pero necesitan de gente que lo explique. Esa es la parte oral. Cuando hablamos de oral, estamos hablando de que se habla. Por eso se llama oral, porque viene de hablarlo. ¿Ok? Del sonido que emite nuestra boca. Quiere decir entonces que nadie, según el judaísmo, puede estudiar la Torá, atención, si no es explicada por los expertos que son ellos. No existen otros expertos sino ellos. O sea que usted no puede estudiar la Torá por sus propios medios, según el judaísmo. Pero nosotros no estamos estudiando judaísmo, así que podemos estudiar la Torá como nos pegue la regalada gana. Baruch Hashem. No, que tú no puedes. Me da la gana de leerla. Así de sencillo. Estamos en un mundo libre. Y si la gente hoy amanece con ganas de ser mesa, bueno, yo amanecí con ganas de leer la Torá y nadie me puede quitar eso. Así de sencillo. Entonces vamos a ir viendo, mis amados, cómo esto no lo estoy inventando yo, sino que lo puede revisar usted en la página icelatino.com, que es uno de los sitios formales del judaísmo. Ellos dicen, porque usted necesita escuchar las clases de Torá oral. Los profesores agregan tanta información que los resúmenes simplemente no presentan la visión completa del tema. Si usted quiere obtener una comprensión amplia de un texto, ¿cuál es la mejor manera de obtenerlo? Preguntándole a los expertos. ¿Qué hay detrás de esto? Por favor, explíquelo. O sea, aquí están poniendo un ejemplo que cuando usted va a la universidad, usted se lee un texto, pero usted necesita de un profesor que le explique. Por eso ellos dicen que sí o sí se necesita de la Torá oral, que la Torá oral sea explicada por un experto. Entonces, la información en forma escrita, o sea, la versión dada a Moisés, que es la Biblia, por definición es secundaria y limita el espectro. Es secundaria, o sea que más importante es la Torá oral, según el judaísmo. Es por esto que la Torá oral es 50 veces el tamaño de la Torá escrita. En realidad, la Torá oral es infinita. Contiene la totalidad de la Torá que, como la palabra de Dios, es por su misma definición infinita. Entonces vamos a entender lo que dice Mateo 23:1. Entonces Yahshua se dirigió a la gente y sus discípulos. Les dijo, los maestros de la Torá, entiéndase maestros de la Torá, judaísmo, y los perushim, los fariseos, ¿quién eran los fariseos? Una escuela que enseñaba Torá. Ellos se sientan en la silla de Moisés, de Moshe. Así que cualquier cosa que le digan que Moshe dijo, tengan cuidado de hacerla, pero no guarden sus ordenanzas ni lo que ellos hacen, porque ellos hablan, pero no actúan. Hablan es lo mismo que decir oral, ¿sí o no? Ajá. Entonces, ellos hablan, se la pasan hablando, pero no actúan. Y Yeshua le está diciendo, hagan lo que los fariseos
y los maestros de la Torá les digan, pero que dijeron lo que dijeron, que dijo Moshe, lo que está escrito. O sea, Yeshua en ningún momento vino a abolir la ley y los profetas. ¿Qué es lo que pasa con el cristianismo y con las cartas de Pablo? Que confunden la ley de Adonai con los mandamientos dados a Moisés. Entonces, cuando hablan de ley, meten la ley oral y meten la ley escrita. Mashiach lo que está diciendo es, no obedezcan Torah oral, o sea, lo que ellos hablan, la Torah oral. Obedezcan lo que escrito está. Versículo 4 de Mateo 23. Ellos atan cargas tan pesadas a los hombros de la gente que no alzan un dedo para ayudar a cargarlas. ¿Pero cómo? Bueno, porque una cosa son los mandamientos dados por Elohim y otros son los mandamientos dados por hombres. Mandamientos que según ellos son infinitos y que son mucho más importantes, según entiendo yo ahí, que la mismísima Torah escrita. Porque se necesita de expertos. Bueno, esos expertos son los que explican esa Torah de esa manera tan, tan pesada, pero no ayudan a la gente a que verdaderamente guarden esos mandamientos. Yeshua confronta a los rabinos en sus tradiciones de Torah oral. Diga, Yeshua, lea eso ahí conmigo, en voz alta. Yeshua confronta a los rabinos en sus tradiciones de Torah oral. Usted tiene que tomar nota de esto y hacer una diferencia entre lo que es la Torah dada a Moshe y la Torah oral. Hay una enorme diferencia. ¿Ok? Hay una diferencia. Para que usted no mezcle las dos cosas, mis amados. ¿Ok? Entendemos entonces. Marcos 7. Aquí vemos un dibujito que representa lo que vamos a leer aquí. Los fariseos, los perushim y algunos de los maestros de la Torá, quienes habían venido de Jerusalén, se unieron junto a Yeshua y vinieron y vieron que algunos de los discípulos comían con las manos ritualmente impúras. Esto es sin hacer la netillá yadamín. O sea, eso es un lavado de manos. Lavados de manos que era de la Torah que escrita en la Torah oral. A ver qué dice ahí mi suegra. Abra el micrófono. El lavado de manos ritual. ¿De qué era? ¿De la Torah escrita dada a Moisés o de la Torah oral? Yo necesito saber porque esto necesitamos tenerlo claro. Ajá. Shalom. Absolutamente, Torah oral. Era Opinión Torah de oral. hombres. ¿Y cómo lo sabemos, suegra? ¿Cómo sabemos que era Torah oral? Shalom, Andrés. Shalom. Absolutamente, Torah oral. Opinión de hombres. Opinión de hombre. ¿Y cómo sabemos que era Torah oral? Porque no estaba escrito en los mandamientos dados a Moshe. Por eso. Entonces, el versículo 3. Porque los perushim, los fariseos, y en verdad los judíos, aferrados a las tradiciones de los ancianos, a las tradiciones de los ancianos, a las tradiciones de los ancianos, ajá, a las tradiciones de los ancianos, no comen si no se lavan las manos de manera ceremonial. ¿Qué era de manera ceremonial? Bueno, la netilat yadamín que todavía eh, está vigente es lavarse las manos 7 veces. De la muñeca para arriba, tantas veces, de las manos, no sé qué, que tienes que lavar las manos 7 veces para poder estar purificado. Los que están en Buenos Aires pueden visitar el McDonald's Kosher que está en el Shopping Abasto y usted se va a dar cuenta que ahí al lado de la mesada para comprar las hamburguesas de McDonald's tienen
un chorrito, tienen un lavadero de manos con una jarra y todo. Y llegan ahí los hermanitos judíos que guardan estos mandamientos oral y no comen su hamburguesa si primero no se lavan las manos 7 veces de manera ritual, se echan un chorrito, un chorrito. Entonces, decía Mashiach que ellos viven aferrados a esas tradiciones. El versículo 4, también cuando vienen de la plaza del mercado, no comen si no se enjuagan las manos hasta las muñecas y se adhieren a muchas otras tradiciones, tales como lavados de copas, de ollas, recipientes de bronce. ¿De dónde salen todas esas tradiciones? ¿Se las dio Elohim a Moisés? ¿Las escribió Moisés? Mueva su cabecita si sí o si no. No, ¿verdad que no, Isi? No. Se la dio Elohim a Moshe diciéndole, baja, tienes que lavarte las manos y todo esto. No. Torah oral. Pero si uno lo lee en la versión cristiana, dice la ley y la gente cree que esto está escrito en la ley de Moisés y entonces está abolida la Torah y mezclan todos los mandamientos, mezclan todo y no guardan Shabbat y no hacen nada y no se dan cuenta que Mashiach aquí lo que está hablando es de la Torah oral, no de la Torah escrita de Moisés. Como acabamos, dada a Moisés, no fue que Moisés se la inventó, Elohim lo habló, Elohim lo dijo, Elohim lo ordenó, Dios lo ordenó. Él fue el que dijo, hagan esto. Digo Dios para los que están, los cristianos. ¿Quién es Elohim? Elohim es Dios, el mismo. Pasa que no le decimos Dios y ya usted va a entender por qué no le decimos Dios. O evitamos decirle de esa manera. Ya yo lo voy a explicar. Versículo 5 está en amarillo. Los fariseos y los maestros de la Torá le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no viven de acuerdo a las tradiciones de los ancianos, sino que comen con manos ritualmente inmundas? ¿Por qué? Pero ¿por qué no nos cabe en la cabeza cómo el Mesías va a ir en contra de los mandamientos y de las tradiciones de nosotros, los judíos, los rabinos? Esto es imperdonable, crucifíquenlo, hay que matarlo. O sea, mira la magnitud. O sea, Mashiach obligatoriamente tenía que guardar lo que ellos decían. Igualito que hoy, amados. Igualito que... ¿Ustedes creen que esas leyes, esos rabinos, no siguen vigentes para aplicárnoslas a nosotros? ¿Por qué? Porque José Luis, que es un hombre allá de México, ¿por qué? Porque él no hace las 25 oraciones del día. Pues estoy poniendo un ejemplo de las tradiciones de ellos. Pero se cree que puede usar los Sixi. ¿Por qué? Son mandamientos de hombres, señores. Yahshua le respondió, Yeshayá Isaías, estaba correcto cuando profetizó acerca de ustedes. Hipócritas. Como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero sus corazones están muy lejos de mí. Amados, escuchen mi voz. No me pueden ver ahorita porque tenemos el tema, pero me pueden escuchar. No se vuelva hipócrita guardando tradiciones de hombre para que la gente los vea. No, amados, seamos auténticos, no cometiendo el error de caer como la gente farisea. Gente farisea que creen que nada más porque se ponen un talí o porque guardan la fiesta ya están más elevados que todo el mundo, pero esperan un Shabbat para irse de rumba. No, pero yo estoy guardando Shabbat, pero estoy en un resort, pero estoy en una playa, en una piscina. No, hipócrita. Es que mira, me arde por dentro. No, hay que hacer las cosas como Adonai lo pide. Estamos dándonos cuenta entonces que Mashiach no era que estaba en contra de la Torah, amados. No, no nos mandó a guardar Torah oral. Para los hermanitos que me están escuchando, cómo les encanta un peso, cómo les encanta una amarrada de religión. Léase la Biblia, amado. Léase lo que está escrito. Y de ahí es que nosotros vamos a aprender.
La Mishnah es la Torá oral. La Mishnah es la Torá oral. ¿Sí? Hoy los judíos tienen un libro que se llama Mishnah. Bueno, esa Mishnah es todos los mandamientos que ellos construyeron de manera oral. ¿Qué terminaron haciendo? Escribiéndolo. Me da risa. Me da risa porque si es oral, ¿para qué te pones a estar escribiéndolo? Es oral, es oral. Entonces, la Torah oral de ellos ya no es Torah oral, es escrita. Pueden hacer todos sus encantamientos y todo lo que quieran para tratar de impedir que este mensaje no llegue. ¿Ustedes creen que a mí se me fue la luz por casualidad, amados? No, señor. Pero por encima de toda adversidad y de todo encantamiento, nosotros proseguimos a la meta para que usted abra sus ojos y este mensaje llegue a las naciones y se empiece a correr como pólvora. Es nuestra responsabilidad distribuir este mensaje. ¿Qué es la Mishnah? La Mishnah fue redactada por un señor que se llamaba Yehudá Anasí a principios del siglo III después de Cristo. Después. O sea, después que el Mesías vino, 300 años después, vinieron y escribieron sus mandamientos. Ya ellos se lo habían pasado de boca en boca, como esto de que acusaron a Mashiach porque no se lavaba las manos. Bueno, esos mandamientos fueron y los escribieron en las Mishnah. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice? En una época en la que, según el Talmud, todo esto va a quedar grabado, usted lo puede ver en Facebook otra vez y después en YouTube. No se preocupe. En una época en la que, según el Talmud es otro libro del judaísmo. Ellos tienen un montón de libros además de... Y el Talmud tiene sus normas y también tiene sus reglas. Dice que la persecución de los judíos y el paso del tiempo plantearon la posibilidad de que se olvidaran los detalles de las tradiciones orales de los fariseos del período del segundo templo, o sea, entre el año 536 antes del Mashiach hasta el año 70 después del Mashiach, que fue cuando fue la destrucción del segundo templo. La mayor parte de la Mishnah está escrita en hebreo mishnaico, mientras que algunas partes están en arameo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que después, cuando vieron que el Mesías, las enseñanzas de Yeshua estaban trascendiendo, ellos pensaron que crucificándolo se iba a acabar todo. Mashiach resucita y resulta que empiezan a tener seguidores por montón. Todavía no había sido fundada para ese momento la Iglesia Católica. La Iglesia Católica después se funda y después que empieza a perseguir, tampoco pueden acabar con los hijos de Mashiach, entonces lo que hacen es mezclar todo. Eran tan poderosas las enseñanzas de Yeshua que ellos dijeron, no va a bastar tener Torah oral, vamos a tener que escribirla también. Porque si esto sigue así, esta gente, estos seguidores de Yeshua, van a acabar con todos nosotros, van a acabar con nuestras enseñanzas. Entonces Yeshua se opuso a las tradiciones y mandamientos no ordenados por Elohim. No, en ningún momento se opuso a los mandamientos de Moisés. Esto es la misma Biblia, amado. Usted lo está leyendo. Lo estamos leyendo juntos. Ahí en ningún momento decía que él se estaba oponiendo a los mandamientos de Elohim. Dijo, todo lo que Moshe dice, está en Mateo 23, hagan todo lo que está escrito en la Torá dada a Moisés. Pero la Torá oral, no, porque ellos ponen cargas pesadas y ni siquiera ayudan a que obedezcan sus propios mandamientos de hombres. Su adoración, en Marcos 7, su adoración por mí es inservible, porque enseñan reglas hechas por hombres como si fueran verdades. Bien, esto es lo que decía Isaías. 8. Ustedes se apartan del mandamiento de Elohim y se aferran a tradiciones humanas. En verdad les digo, ustedes han hecho un buen arte, el de apartarse de los mandamientos de Elohim para guardar sus propias tradiciones. Y esto no entra solamente para el judaísmo, también para la iglesia cristiana.
Han hecho de lado los mandamientos de Adonai para guardar sus propias tradiciones. Entonces, estamos viendo que apartarse del mandamiento de Elohim y aferrarse a tradiciones humanas fue condenado por Yeshua. Yeshua no estaba de acuerdo con eso. ¿Y cómo hacen los judíos eso? ¿Cómo hace el judaísmo? No los judíos, el judaísmo como religión. Bueno, déjame y guardo Shabbat, por ejemplo, pero meto un montón de reglas allá adentro. No puedes apretar un bombillo, o sea, una luz para prender una lámpara. No te puedes bañar ese día en Shabbat. No puedes conectarte a internet ese día para reunirte con nadie. No puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Un montón de normas de ellos. De ellos. Por eso cuando ustedes nos ven que bueno, pero porque ustedes guardan Shabbat, yo conozco un judío, mi jefe es judío, y mi jefe, no, él ni siquiera prende una luz, porque tiene mandamientos de hombre. No porque tenga los mandamientos dados por Elohim a Moisés. Estamos entendiendo, ¿verdad que sí? Marcos 7:15. No hay nada por fuera de la persona que entrando en ella pueda hacerla impura. Por el contrario, son las cosas que salen de una persona las que hacen que la persona sea impura. Listo, puedo comer cochino. Porque mira, aquí dice que lo que yo tengo, eso no me va a hacer inmundo. Y entonces de ahí se agarran para comerse su cochinito, para comerse su morcilla de sangre. Porque la gente piensa que eso no. Mashi aquí está hablando de un contexto donde les estaban diciendo que por no lavarse las manos de manera ritual, no es que no lavarse las manos. Estoy seguro que Mashi agarró y se lavó las manos, metió las manos en un pozo, en una cosa, se lavó las manos y comió. No, la manera ritual era 7 veces tenía que meter la mano ahí. Porque si no, ellos consideraban que se volvía inmunda su alma. Mashiach les está diciendo, no, señor, eso no es lo que te vuelve inmundo. Son las cosas que salen de la persona las que las hacen inmundas. Su hipocresía, su señalamiento, su criticadera, que haces lavándote las manos 50 veces antes de comer si eres una persona chismosa, un arrogante, un altivo. En ningún momento Mashiach está ahí autorizando a comer algo que estaba escrito que Adonai había dicho que no. Imposible. No, yo como cerdo. Porque a Pedro le dijeron que él podía comer de todo. Señores, señores, vamos a dejar la ignorancia, por favor. Ya el entendimiento ha venido. Vamos a leer. Eso era 20 años atrás que nos comíamos cualquier cosa que decían los pastores. Hoy somos inteligentes. Y no es que antes éramos brutos, pero antes se confiaba demasiado en lo que dijeran los líderes. Hoy usted puede leer por su propia cuenta y darse cuenta que Pedro en ningún momento está diciendo, anda y cómete un camello, un pedazo de rata, una culebra. Era otra cosa que eso lo vamos a ver en su momento también, que era lo que Pedro estaba hablando ahí. En ningún momento está diciendo o está dando autorización para comer lo prohibido en Levíticos 11. Está diciendo que la condición de hipocresía que sale del corazón es inmunda, aunque se laven las manos de manera ritual. Ahora vamos a verlo nosotros, amados. Nosotros podemos ser demasiado, wow, guardar todas las fiestas y qué sé yo. Pero cuidémonos de la levadura de los fariseos, su hipocresía, amado. La hipocresía. Entonces estamos viendo que hay una enorme diferencia entre lo que es la Torah oral y los mandamientos dados por Elohim. Y Mashiach se opuso a la Torah oral. Usted no tiene que caer en Torah oral. Dentro de la Torah oral está también, y del Talmud, está también la Kabbalah. Una fuerza mística en la que muchos se fascinan porque hay poderes ahí. Y mucha gente se fascina con esos poderes y terminan todos confundidos y terminan cayendo incluso en hechicería. ¿Por qué? Porque se están guiando por una Torah infinita.
de poderes infinitos. Yeshua en ningún momento autorizó a comer de todo. En ningún momento. Esto se saca de contexto de Marcos 7:17, cuando había dejado a la gente y entrando en la casa de sus discípulos le preguntaron sobre esa parábola. Les respondió: así que ustedes también están sin entendimiento. ¿No ven que nada que desde afuera entra en la persona puede hacerla impura? Esto está hablando de su ser, de su ser interior. Porque no va al corazón, sino a su estómago, y pasa hacia afuera la letrina. Por lo tanto, él declaró todos los alimentos ritualmente limpios. Ritualmente limpios, todos los alimentos. A ver, usted ve ese platico ahí de rata, ¿verdad? Aquí, ¿a quién le provoca una ratica frita? Porque si Yeshua limpió todo, mándele pues. Cómase esa colita. Mira, agarra la ratica con la colita para adentro, con picante mexicano. Chile, sabroso, cuácata. Ah, no, pero la gente es hipócrita. Dale, mami, agarra un pedacito de rata de esa, mami, que estás ahí comiendo. Qué asco. Pero según el cristianismo, Mashiach limpió todo. Y para ellos limpió todo es el cerdo nada más. Hipócritas. Por eso Yeshua les decía hipócritas, hipócritas. Porque se dejan leudar. Mashiach lo que está diciendo, los animales que son permitidos, que ya estaban en la Torá y que además él lo estaba hablando era con sus discípulos, no se lo estaba diciendo a gente pagana, los discípulos no comían inmundo, obviamente, guardaban Torá, eran judíos. Les dijo, yo declaro todo limpio, es decir, no tienes que hacer un ritual, no tienes que agarrar y elevar la comida antes de comerla. No es que tú tienes que lavarte las manos 7 veces antes de comer. No es que tú tienes que darle 8 vueltas a la mesa y hacer la danza de la lluvia para que se purifiquen los alimentos. No, no tienes que hacer ritual. Ni siquiera tienes que orar antes de comer. Ay, ¿qué está diciendo el hermano? Falso profeta. No, porque no está ordenado. Tú tienes que ser agradecido desde siempre. Si comiste y no oraste, no por eso estás en pecado, porque no hay ningún mandamiento que diga que tú tienes que orar antes de comer. Te dice, sea agradecido en todo con Elohim, con la provisión, pero se ha hecho de un ritual orar antes de comer. Y mucha gente ora antes de comer de manera ritual, pero no sienten lo que están diciendo. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? O están orando antes de comer, pero se están matando. O están peleados con la persona. La mamá sirvió la comida, está enojada con los hijos, no les habla, pero vamos a orar. ¿Mm? Vamos a elevar los alimentos. No, Señor. Ritualmente, no lo digo yo, lo dijo mi rabí Yeshua. Si usted tiene otro rabí, eso es problema de usted. Mi rabí, mi maestro, me dijo, no, déjate inventando que tú tienes que estar lavándote 7 veces, que tú tienes que estar, qué sé yo, haciendo rituales de no sé qué, prendiendo vela. La Torá de Moisés por ningún lado dice que usted tiene que estar prendiendo vela, que usted tiene que... Quien lo hizo de manera porque quiso, porque le parece algo bonito, un ritual, bueno, está bien. Pero no es que usted esté en pecado si no lo hace. ¿Se está entendiendo, mis amados? ¿Sí? Esto es muy importante. Esto es muy importante que lo tengamos claro. De todas maneras, usted vaya haciendo sus preguntas si está en Facebook, que en un momento vamos a ir respondiendo. Y si está aquí con nosotros en Zoom, también vaya enviando sus preguntas al al nombre que dice ahí preguntas. Hay un usuario que dice preguntas, ahí es donde usted va a escribir sus preguntas. Entonces, los discípulos en principio no entendieron, imagínate. Yeshua estaba diciendo que no hace falta el purificar de manera ritual los alimentos permitidos porque ya han sido bendecidos por Yahweh. O sea, ya Yahweh dijo, vas a comer toda esta lista de alimentos. Ya estaban bendecidos.
Y Adonai explicó cuándo no te lo ibas a comer. Por ejemplo, bueno, se puede comer pollo, pero si el pollo se murió de manera natural, no te lo puedes comer porque tú no sabes si ese pollo lo mató una enfermedad. Por ejemplo, ya él lo bendijo, ya él lo dio, ya lo otorgó. Pero es que no, porque la comida tiene grafeno. Pero es que yo tengo miedo de ir para la carnicería porque yo no sé si eso se lo entregaron a los santos. Pero es que todas las semillas de la tierra, eso tiene transgénico. Bill Gates me está viendo a través de mi teléfono. No, yo no me puedo comer eso porque imagínate, eso tiene colorante. Y la gente empieza a sufrir por lo que tiene en la comida. Está bien, amados, tenemos que cuidarnos. Yo soy abanderado que usted tiene que cuidarse. Pendiente que pronto se viene un reportaje sobre el azúcar específicamente. Deje de comer azúcar. Deje de comer eso, que es un veneno. No es que está prohibida ni esto oral tampoco. Una recomendación. Pero no viva tampoco pánico, amado, por el alimento que usted va a comprar en una carnicería y todo esto. Si usted sabe que un animal fue sacrificado o dado a un ídolo, no se lo coma. Pero vaya en shalom y trate de alimentarse bien. Pero en cuanto a los alimentos permitidos dados por Elohim, ya son sido bendecidos, no caiga en esclavitud por ignorancia o por creer que nuestros hermanos del judaísmo están más elevados porque ellos guardan un montón de mandamientos de hombres. Es vital que entendamos la diferencia que hay entre la Torah oral, que tiene sus beneficios en algunas cosas, pero en otras, y la gran mayoría son cargas. Si usted quiere obedecer a Elohim, suficiente con obedecer lo que fue dado a Moisés, que está escrito en su Biblia. ¿Ok? Vamos a ver entonces qué es la Shiva, que significa 7. Eso es un mandamiento, una mitzvah del judaísmo. Es ley para ellos tener que guardar 7 días de luto para los primeros 7 grados de parentesco. Padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana. O sea, si se les muere el papá, se les muere la mamá, un hijo, una hija, un hermano, una hermana, o esposo, o abuelos, o nietos. No, esto no se incluye. Los que son hasta esposo. O sea, madre, padre, hijo, hija, hermano, hermana, o esposo. Se les muere, ellos, según los mandamientos de ellos, tienen que guardar la Shiva, que significa 7 días. Abuelos y nietos no se incluye. Esto es una ley oral, una ley de la Torah oral, de la instrucción de ellos de manera oral, que está en la Mishnah, que lo enseñan en el Talmud, que no está en la Torah dada a Moisés. Por eso Yeshua dice que le sigan y que los demás se encarguen de qué. Vamos a ver de qué se está hablando aquí. Yeshua enseña la prioridad sin dejar de lado la Torah. Esto de la Shiva toman como referencia a Joseph cuando murió Jacob. Joseph mandó a hacer 7 días de luto, pero porque Joseph vivió un montón de tiempo sin su papá. Y lo quiso hacer en un momento. Joseph era el gobernador de una tierra. Mínimo iba a hacer que todos en ese país respetaran la memoria de su papá. Pero ellos lo agarran, los judíos lo agarran como ley para decir que hay que hacerlo ahora. Bien. Cosa que no hizo Abraham cuando murió Sara. O sea, se murió, la puso en su hueco, en su cuestión. Listo. Creo que guardó unos días, qué sé yo. Pero ellos lo hacen, el tema es hacerlo como ley. Bueno, Yeshua no guardaba esa ley oral. Repito, en el cristianismo confunden la Torá dada a Moisés con la Torá oral y creen que se abolió todo. Y por eso es que viene la confusión. Mateo 8:19 dice, un maestro de la Torá. ¿Un qué? Un maestro de la Torá, una gente que conocía la Torá. Se le acercó y le dijo,
Rabí, le reconoció como un maestro, fíjate. Rabí significa maestro. Te seguiré donde quiera que vayas. Yeshua le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene hogar propio. Qué respuesta tan rara. Porque Yeshua habrá respondido una cosa así. Porque no le dijo, sí, sígueme, de una vez y ya. ¿Por qué Mashiach habrá dicho a un maestro, no fue a cualquiera, no fue una gente por ahí, no fue a un pescador, a un maestro de la Torah le dijo, o sea, el maestro de la Torah lo quería seguir, atención, a Yeshua lo seguían multitudes, Mashiach era la sensación del momento, el influencer del momento, era Yeshua. Miles de seguidores en Instagram, 700,000 seguidores, no, que es millones en YouTube, miles y miles de vistas en TikTok. O sea, Yeshua era el influencer del momento. Como cantábamos hace rato, que Mashiach brillaba, ¿sí o no? Cantábamos diciendo, mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre. Mi amado es el más bello entre millares y millares. ¿Usted entiende lo que quiere decir eso? Estaba profetizado. O sea que Yeshua, amado, era hermoso, pero su hermosura no era no era un sex symbol. No, inspiraba ternura, inspiraba una cosa espectacular. Entonces, Yeshua, si usted lee el Brit Hadashah, por todos lados dice, las multitudes le seguían y tuvo que alimentar a multitudes y no pudo entrar en la ciudad yo no sé dónde porque las multitudes y las multitudes le apretaron tanto que tuvo que meterse en un barco y predicar desde el mar porque ya la gente estaba demasiado ocupando la playa. Era recontra famoso. Esas películas de Hollywood que usted ve que lo siguen cuatro gatos, una mujer sufriente. Eso no, eso es el Jesús griego, perdóname. Un Jesús ahí con cara de anciano cuando era un muchacho de 33 años. ¿No? En las películas ponen un anciano, una cosa, vosotros sois, hablando así, imagínate un discurso hablando con esa lentitud. No, Yeshua era así, wow, y la gente lo seguía y todo el mundo quería estar cerca de él y lo apretaban la gente. Y tenían los discípulos querían hacerse los guardaespaldas y Yeshua le decía, no, que guardaespaldas, deja que la gente se acerque. Y caía bien. ¿Sabe cómo usted se da cuenta que Yeshua caía bien? Porque le seguían los niños. Los niños no se van a acercar a una gente amargada. Los niños no se van a acercar a un hombre sádico o un tipo que le caía pellizco. No, los niños querían estar cerca de él porque era alegre, porque los niños se divertían, porque entendían. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Para que usted sepa quién era Yeshua cuando estuvo en esta tierra, cómo era. Y entonces este maestro de la Torá, viendo la fama de Yeshua, las mujeres ricas que daban ofrendas al ministerio de Yeshua, para que usted sepa, si usted no lo sabía, a Yeshua tenía unas mujeres que eran ricas que le sembraban en su ministerio. Y cuando este rabino, este maestro de la Torá dijo, wow, no, yo tengo que andar con este tipo. No, no, este es recontra famoso, de la sensación del influencer. Nada, yo tengo que estar ahí. Yeshua le responde, las zorras tienen guarida. Mira la comparación. Las aves del cielo tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene hogar propio. Le está diciendo, no te vistas que no vas si tú crees que yo soy muy rico y quieres andar conmigo porque que yo soy rico. ¿Por qué?
porque los rabinos de la época eran personas ricas igualito que los de hoy. Entonces por eso Mashiach le da esa respuesta tan contundente. Los vemos también en Lucas 9, que dice, Yeshua le respondió, las zorras tienen guarida, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene casa de su propiedad. O sea, él no vino para acá a hacer bienes, él estaba claro en lo que estaba haciendo. A Yeshua también lo siguieron maestros de la Torá y le aclara que su interés no es volverse rico ni tener posiciones como los fariseos de esa época tenían. Luego, en Mateo 8, otro de los discípulos les dijo, Adón, primero déjame ir y sepultar a mi padre. Pero Yeshua respondió, sígueme y deja que los muertos sepulten a sus propios muertos. O sea, le está diciendo, yo no guardo la Shivá. No tengo una chiva que me esté acompañando. Yo no guardo la Shivá. Yo no te estoy enseñando a ti que guardes Shivá de nada. Se murió, pa'l hueco. Pero es que mi papá, yo tengo que guardar 7 días. Eso se lo enseñó el rabino suyo, el que le enseña Talmud, el que le enseña Torah oral. Eso se lo enseñaron allá. Yo te estoy diciendo, sígueme de una vez. ¿Por qué? Porque yo no guardo la chiva. Se murió, está listo para el hueco. Sí, lo vas a extrañar, lo vas a llorar, todo. Pero acuérdense que, como les acabo de decir, la Shiva es una ley que todavía el judaísmo la tiene presente. Y este hombre, esta persona, le estaba diciendo a Mashiach que lo quería seguir, pero tenía primero que guardar la Shiva por la muerte de su papá, que recién había muerto. Eso es una manera de entenderlo. En otra versión dice, en Lucas, y aún otro dijo, yo te seguiré, Adón, pero deja que me despida primero de la gente de mi casa. A este Yeshua dijo, nadie que pone su mano en el arado y se mantiene mirando hacia atrás es digno para servir en el reino de Yahweh. O sea, que esta persona, porque es el mismo caso, probablemente quería también primero que el papá muriera y después que el papá muriera y después que se hiciera cargo, todo, ahí le iba a seguir. Y Mashiach le estaba diciendo, bueno, no, mira, así no me puedes seguir, porque estás viendo las cosas materiales. Estás guardando Torah oral, que está llena de materialismo por todas partes. A pesar de que en una parte de la Torah oral, del Talmud, se habla mucho de la elevación del espíritu, pero no a la forma ni a la manera en que fue inspirado por Elohim. El espíritu de las personas se puede volver inmundo. El espíritu de las personas se puede volver inmundo. Cuando hablamos de espíritu en hebreo, estamos hablando de ruach. Y ruach quiere decir soplo, que es el mismo aliento de vida. Bien, usted tiene un soplo de vida. Ese soplo, que es lo que le hace a usted vivir, que fue ese soplo que Adonai le puso en la nariz a Adán, ese soplo, a causa de la maldad, se puede volver inmundo. Bien, vamos a ver. Vamos a entender qué es lo que dice entonces aquí la palabra. Marcos 7:21 dice, porque desde dentro del corazón de la persona vienen los pensamientos perversos, inmoralidad sexual, robos, asesinatos, adulterios, avaricia, malicia, engaños, indecencia, envidia, calumnia, arrogancia y estupidez. Esta última parte está demasiado, me encanta esta versión, está demasiado buena. Todas estas cosas malvadas vienen de adentro y hacen a la persona impura. ¿Desde dónde viene, amados? Dígalo ahí. ¿Desde dónde vienen todas estas maldades? Desde adentro de la... Porque yo quiero resaltar esto. Porque tenemos el concepto
se tiene el concepto de que si una persona tuvo una inmoralidad sexual es porque el demonio le habló. Si la persona tiene envidia, es porque tiene un demonio de envidia. Si la persona es estúpida, es porque está escuchando a demonios. Y todo se le achaca a los demonios. Vamos a ver si hay una contaminación de demonios, claro que sí. Yo quiero que preste bien atención a esta parte porque esto se va a poner candeloso, amado. Estamos entrando a la parte candelosa de la tarde. Yo quiero que entendamos, amado, que el único responsable, la única persona, el único ser responsable de las cosas malas que usted ha hecho es usted mismo, no es el diablo. Atención, atención. Es que yo fui envidioso, eso nació de ti, no lo dije yo, eso es una enseñanza de Yeshua. Es que fue adúltero, no, es que fue porque me tentaron, no, eso nació de usted, ¿sí? La malicia, ¿no? Que es una persona maliciosa. Desde chiquito, yo creo que eso tiene un demonio, no lo bautizaron de chiquito en la iglesia. Eso nace de la persona. Cuando entendemos esta parte, mis amados, vamos a darnos cuenta, amados, que necesitamos reconciliarnos con Elohim. De dejar de echarle la culpa al diablo, el adversario tiene su responsabilidad, ya lo vamos a ver, pero que la maldad del hombre viene de la misma persona. Los de Hamas, esos son una cuerda de endemoniados que están bombardeando, están matando gente inocente. No están, sí pueden que estén endemoniados, pero a lo que me refiero, ya vamos a ver de dónde viene esa palabra endemoniado. A lo que me refiero, amado, es que eso nace del mismo ser humano. La maldad ha nacido del ser humano. Porque ustedes creen que Adonai tomó las decisiones que tomó cuando acabó con el hombre, cuando acabó con Sodoma y con Gomorra, cuando acabó con el mundo entero con el diluvio, cuando castigó a Adán y Eva? No, el diablo, fue el diablo que tentó a Eva. Eva, eso nació primero de Eva. Era Eva la que quería comerse el fruto prohibido. Y Adán ya quería también, solamente que necesitaba un empujoncito. El adversario, la serpiente antigua, se aprovecha de esa condición. Pero es que a usted no le pueden tentar con una cosa que usted no probó. A usted no le pueden tentar con una cosa que usted no tiene en su cabeza, amado. Una gente que no tiene necesidad de robar, no le va a hacer tentación así tenga un maletín lleno de dólares frente a él. Pero una persona que tiene una necesidad probablemente y que ya robó anteriormente, sí va a ser una tentación agarrarse la maleta llena de dólares. ¿Estamos entendiendo, amados, el concepto? No lo digo yo, como dice Geraldo. Escrito está. Ahí dice, porque desde adentro del corazón de la persona vienen los pensamientos perversos, la inmoralidad sexual, de darle vuelta a esa cabeza, está inventando lo que no tiene que estar inventando. No es el diablo, no es que está endemoniado, no es que él nació así, no. La mente, la cabeza, lo que se mete en la cabeza. Es que asesinó de repente, él no quería, ya tenía odio dentro de sí. Todas estas cosas malvadas vienen desde adentro y hacen a la persona impura. Eso es lo que hace que una persona tenga un espíritu inmundo. ¿Está entendiendo? Una cosa es, amados, los demonios, que ya vamos a ver, y una cosa es el espíritu inmundo de la gente. ¿Sí? Una cosa es demonios, seres espirituales externos, y otra cosa son los espíritus inmundos de cada quien. Hay gente que tiene espíritu inmundo, esa persona. O sea, que es una persona avariciosa, que es una persona con malicia. Hay otras personas que son indecentes.
otras personas que son envidiosos. Eso nace de ellos. Gente con estupidez que no le da la gana de entender, nace de la persona. Entonces cuando nosotros pensamos en gente chismosa, está endemoniado, tiene un espíritu de chisme, no, lo que tiene es una lengua más larga que bueno. Eso no es ningún demonio, que eso tiene que agarrar esa lengua. Vamos a pensando de a dejar de estar echándole la culpa al diablo, que a cada quien asuma su responsabilidad. En Levítico 5, vamos a ver por qué Mashiach enseña esto, amados. Porque estamos viendo la Torá en el Nuevo Testamento, ¿sí o no? Estamos viendo que aquí en la Torá dice, si alguien peca por hacer algo contra alguno de los mandamientos de Yahweh, referente a cosas que no se deben hacer, él es culpable, aun si no lo sabe, y carga con las consecuencias de su mal obrar. Mashiach estaba enseñando Torá cuando dijo que la gente se volvía inmunda por lo que nacía de sus propios pensamientos. Él se estaba basando en este texto, en este versículo de la Torá, que estaba diciendo que cuando una persona peca contra los mandamientos de Yahweh, sepa o no sepa, igualito va a cargar con las consecuencias porque es culpable. No está diciendo la Torá, Levítico 5 es Torá. Ahí no está diciendo, pobrecito, vamos a orar por él para que se le vayan los chuki, los demonios que lo tienen alborotado, porque pobrecito, el diablo lo tiene loco. No. Está diciendo que cada persona es responsable de sus actos. Ahora que se corren con iniquidades, con ataduras, que un pecado te lleva a otro y después te ves envuelto en un montón de pecados más o una atadura que no puedes soltar, eso es culpa tuya. Eso es culpa de nosotros mismos. Que por la misericordia de Elohim, entonces, hay géneros que no van a salir sino absteniéndose y orando muchísimo, llenándose de la presencia de Elohim. Entonces, por esto es muy importante cuidar los pensamientos, estar en el entorno correcto. No son demonios externos que incitan o tientan, sino que nace de la propia persona a hacer el mal, de la propia concupiscencia. Mira esto. Yo quiero que preste muchísima atención aquí. Si tenías sueño, despiértate, espabila, estírate, corre por esa casa, toma agua, anda, lávate la cara y ven corriendo, porque esto que viene hay que, hay que ver, hay que prestar atención. La contaminación de demonios. Entendamos demonios como tormentos. La palabra demonio significa tormentos. ¿Ok? Ah, yo pensaba que eran espíritus. No, significan tormentos. Ya vamos a ver. Y vamos a ver este pasaje donde dice, Mateo 15, 22, una mujer de aquella región de Canaán vino a él, al Mesías, implorando, Adón, amo, ten piedad de mí, hijo de David. ¿De dónde era la mujer? De la región de Canaán. Presta atención aquí. Su hija es cruelmente atormentada por poderes demoníacos. ¿Sí? Ajá. Que era la hija, ella era de Canaán y su hija estaba atormentada por poderes demoníacos. Entonces dice, pero Yahshua no le dijo ni una sola palabra a ella. Yahshua la ignoró. ¿Pero por qué? Esto le han dado miles de explicaciones, amado, que yo nunca quedé satisfecho con esas explicaciones. El Rúa me guió en este estudio para yo decirle la respuesta referencial de por qué Yeshua dijo esto. Entonces sus discípulos vinieron a él y la exhortaron. Dile a esa mujer que se vaya, porque nos está siguiendo y nos molesta con su lloradera. Pero como el Mesías la va a ignorar y de paso los discípulos la van a tratar tan mal. ¿Pero qué fue lo que hizo esa mujer? Estamos hablando del Mesías, el que ponen en las películas diciendo, vosotros sois la luz del mundo. ¡Qué tormento!
Eso sí era un tormento. No, el Mesías ni la ignoró. Wow, pero ¿por qué? ¿Por qué tanta dureza? Falta de misericordia. Él dijo, ahí por fin se volteó y le dijo, yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este es el famoso versículo. Yeshua vino solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo soy gentil. Bueno, listo. Usted no va para el baile. Para los que dicen, no, que no, soy gentil. No, señor, usted tiene que volverse a Israel. Son palabras de Yeshua. Pero ella vino, el versículo 25, cayó a sus pies y dijo, Adón, ayúdame. Él contestó, no es correcto quitarle la comida a los hijos y dársela a los perros. Perra. ¡Wow! Pero qué palabra tan fuerte, la llamó perra. Delante de todo el mundo, las multitudes lo seguían, los discípulos la estaban viendo con desprecio, pues qué lloradera esta mujer, y de paso, la mujer se arrodilla y de paso Yeshua le dice perra. pero ¿qué es esto? Este es el Yeshua, este es el Yeshua, este es el de amor. ¿Pero qué está pasando aquí? Me perdí algo de la historia. Ya usted se va a dar cuenta porque Yeshua respondió de manera tan contundente. Usted va a decir, yo también hubiera dicho lo mismo. Yo también hubiera dicho lo mismo. Ujú. Ella dijo en el versículo 27, eso es verdad, pero también los perros comen las sobras que caen de la mesa del amo. Entonces Yeshua le contestó, mujer, tú eres una persona que tiene gran confianza. Que tu deseo sea otorgado y su hija fue sanada en ese mismo momento. ¿Ah? Ahí vemos entonces que sí se sanó la muchacha, la hija. Pero mira todo lo primero le dijo perra, primero le ignoró. ¿Ah? Bueno, Alexandra dice, no seas exagerado, no le dijo perra, le dijo perra, olvídate. No en el mismo concepto de nosotros, ¿no? Hoy le dices perra a una mujer y le estás diciendo prostituta, qué sé yo. En el contexto hebreo no era así. Perro significaba que, no, que era una gente inmunda, que no guardaba la Torá. Eso significaba perro. Porque la mujer era de la región de Canaán. Ya vamos a ver varias perlitas aquí, mis amados. Vamos a ver la traducción correcta de esto. Desde el griego, nos tenemos que ir al griego para entender esto. Atención. La palabra para cruelmente, la que fue traducida como cruelmente, es la palabra kakos. La palabra kakos, que en hebreo significa maldición. Y donde dice que está atormentada, que tiene por poderes demoníacos, la palabra en griego utilizada ahí es daimonisamai, que literalmente significa atormentado. Vamos a ir entendiendo entonces, si nosotros sustituimos la palabra cruelmente por la raíz griega, en este caso la palabra griega que aparece es kakos, vamos a encontrar la palabra maldito o maldición. Y para demoníacos vamos a conseguir la palabra demonizai. En otro tiempo lo traducían de esa manera. Hoy ha venido el entendimiento, la luz, Baruch Hashem, porque Mashiach ya viene. Y el profeta Daniel decía que en los últimos tiempos el conocimiento va a aumentar. La ciencia aumentaría, o sea, el conocimiento. Hoy podemos entender entonces que eso se trata de, ella está diciendo que mi hija, el versículo 22, lo está viendo aquí, mi hija está cruelmente, vamos a sustituir esta palabra cruelmente por la palabra maldito. Mi hija está maldita, porque la palabra que están usando es la palabra cacos, ¿sí? Y está ¿qué? Atormentada. La palabra daimonizamai tiene una maldición que la atormenta. Ah, cambia el contexto. Entonces comienzo a entender que no está diciendo que está endemoniada,
sino que la muchacha tiene una maldición. Y esa maldición que tiene, la tiene atormentada. Me tuve que ir al griego para que usted entienda esto. No espabile, no pestañee, no se mueva. Los niños presten atención. No respire, aguante la respiración y vea directamente a la pantalla porque esto se va a poner candeloso. Vamos a ver qué significa todo esto. La interpretación correcta extraída directamente del griego es: mi hija tiene una maldición que la atormenta. La parte de por poderes demoníacos está agregado, incluso en las Biblias restauradas. Eso de poderes demoníacos, no, porque ya se supone que la palabra daimonizamai significa tormento y ya está aquí escrito, cruelmente atormentada. Hasta ahí está bien. O sea, tiene una maldición que la atormenta. El resto de poderes demoníacos, eso lo metieron allí. Eso no está. Está cruelmente, o sea, la traducción, tiene una maldición que la atormenta. ¿De dónde era la mujer? Subráyelo aquí, de Canaán, según Mateo 15. Ahora vamos a entender de dónde era esa región y le voy a explicar por qué esa muchacha tenía una maldición que la atormentaba y el porqué de Yeshua responderle de esa manera, pero tan dramática. Atención, veamos cómo dice, basado en Torá, porque esto es la Torá en el Nuevo Testamento. Yeshua no hacía nada si no estaba basado en Torá. Y él dijo esto basándose en Deuteronomio 5. No te inclinarás a ellas, a los dioses, ni los servirás, porque yo, Yahweh, tu Elohim, soy un Elohim celoso, visitando a los hijos por los pecados de los padres, también la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Vamos a entender que Mashiach se está basando en este mandamiento para darle la respuesta a la mujer de Canaán. Esta mujer de Canaán no era hebrea, no era judía, ni era tampoco de las tribus perdidas de Israel. Por eso le dijo que era de los perros, o sea, de los inmundos, de los que no guardaban Torá. Era un término que se utilizaba para referirse a la gente que nunca guardó la Torá, que no guardan la Torá y que pertenecían a pueblos extranjeros. ¿Sí? Sígame, mi amado, sígame aquí y no se distraiga. Vamos a ver entonces. La mujer, vamos a encontrar en otro pasaje que habla del mismo tema, era griega, ya vimos que era de Canaán, de la región Sirofenicia. ¿Sí? Todos esos datos los tenemos en los versículos que vamos a ir leyendo. Ella era de Canaán, de esa región de Canaán, pero resulta que esa región de Canaán, ¿ok? Vamos a explicar primero esta parte. Esa región de Canaán había sido conquistada por los griegos. Bien, y se le llamaba la mujer Sirofenicia porque así se le llamaba a la región donde habían conquistado los sirios y ahora pertenecía o se le llamaba Fenicia. Fenicia era la forma moderna en ese tiempo de llamar a Canaán. Y Siria era un territorio que había sido conquistado junto con los griegos. Quiere decir que todo esto está diciendo que la mujer era griega. De hecho, lo dice un pasaje. Ya lo vamos a ver. Vamos a entender esto. Para el año 161 antes del Mashiach, o sea, 161 años antes de que el Mashiach se encontrara con esa mujer, los griegos seleucidas, con base en Siria, o sea, de Sirofenicia, habían ganado el dominio sobre Israel y se dispusieron a conquistar la parte egipcia del imperio griego. Ellos montaron su conquista de Israel
obligando a los judíos a albergar a sus soldados y a financiar la guerra a través de los impuestos. Atención, sus antepasados griegos, los antepasados griegos, o sea, los antepasados de la mujer sirofenicia, habían perseguido a los judíos. Les habían prohibido guardar el Shabbat, les habían prohibido celebrar Rojodesh y las fiestas. Habían impuesto una ley donde cada joven judía, antes de casarse, debía acostarse con un miembro del gobierno griego. El templo lo habían profanado colocando una estatua de Zeus y sacrificando cerdos. ¿Qué estamos viendo aquí? Mashiach, cuando vio a la mujer y vio que ella era griega y que ella le dijo que su hija tenía una maldición que la atormentaba, el Mashiach pudo discernir que esta mujer griega era descendiente de estas personas, de estos hombres que por su maldad, por el espíritu inmundo que ellos tenían, o sea, ellos actuaron con maldad porque quisieron, habían ido en contra de todo lo que tenía que ver con Elohim. Ellos rociaban con caldo de cerdo a los judíos. Eso pasó 160 años antes. O sea, que viéndolo desde el enfoque de la Torá, que Mashiach se basaba en Torá, ¿qué era lo que había pasado aquí? Que esta mujer, la hija de esta mujer, la estaba persiguiendo una maldición, porque en la Torá dice que Adonai persigue a los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de aquellos que le odian. 160 años antes fue cuando ocurrió el milagro de la Hanukkah, cuando los macabeos se rebelaron contra los griegos, contra esta gente que los habían helenizados, habían obligado a los judíos a violar la Torá. Mataban a las mujeres que circuncidaban a sus hijos cuando nacían al octavo día. ¿Qué es lo que está viendo Mashiach? Que se le está acercando una mujer griega a pedirle que por favor le quite la maldición que tenía su hija. ¿Sabe una cosa? Mire esto. 161 entre 2 da 80.5. Eso equivale 2 generaciones antes de Yeshua. Quiere decir que la hija de la mujer griega tenía una maldición porque sus antepasados griegos, con base en Siria, habían dominado Israel y odiado a los judíos, pisoteando el templo de Yahweh, poniendo una estatua de Zeus dentro del templo. Y Adonai tomó venganza persiguiendo a los hijos de ellos, a la generación. O sea, habían pasado 2 generaciones. ¿Y qué dice la Torá? Que Adonai persigue hasta la tercera y cuarta generación. Por eso Mashiach le dice, yo no vine sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo no vine a quitarte maldición a ti que eres griega, que por tus antepasados haber atacado la Torá como lo atacaron, no merecen que venga un Mesías a rescatarlo. Tu hija está corriendo con las consecuencias por causa de tus antepasados. Eso es lo que Yeshua le está diciendo a la mujer griega. Esos datos no están ahí por casualidad, amados. Ni era que la muchacha estaba endemoniada por nada. No, mis amados, sino que hay una consecuencia. Que hay maldiciones que se corren a causa de nuestros antepasados. Por eso ya les hablaba en una transmisión reciente en Facebook, donde les hablaba y les decía que mucho cuidado, porque mucha gente hoy con la guerra que está pasando en Israel se están metiendo en problemas, dando mensajes de odio contra Israel. A esas personas les va a alcanzar la consecuencia de la Torá de un Elohim que les persiga a sus generaciones hasta la tercera y cuarta generación. Marcos 7:25. Más bien, una mujer que tenía una pequeña hija con un ruaj inmundo vino a él y cayó sobre sus pies. Fíjense que la muchacha tenía un espíritu inmundo, de ella también nacían.
De la misma muchacha nacía también la condición. Había nacido una condición que la llevó a la condición en la que ella estaba. La mujer era griega de nacimiento, sirofenicia, y le rogó que expulsara el demonio. Aquí la palabra demonio es que quite la maldición, el tormento, que quite el tormento que estaba en su hija. Sustituya la palabra demonio por tormento. Así vamos a entender que no todo se está hablando de seres espirituales. Él dijo, a los hijos se les dé alimento primero, porque no es correcto echarle a los perros la comida de los hijos. O sea, a los griegos no les correspondía, y menos cuando los griegos se habían metido de la forma tan brutal como se metieron con la Torá de Yahweh, quemando los rollos de la Torá, pisoteando la Torá. Ella respondió, eso es verdad. Mira, esto es, amado, lo que marcó la diferencia con la mujer sirofenicia. Cuando ella dice, eso es verdad. O sea, yo estoy reconociendo que mis antepasados hicieron todo eso. Yo lo sé. Yo sé que mis antepasados griegos pisotearon la Torá. Lo sé, Adón. Pero aún los perros que están debajo de la mesa comen las sobras de los hijos. Entonces él dijo, por tu respuesta puedes irte a casa, que el tormento ha dejado a tu hija. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Por qué Mashiach por fin Porque ella reconoció, amados, en el momento que dijo, es verdad, lo sé, no se justificó. Supo y entendió que su condición era debido a que sus antepasados habían violado la Torá de la manera que lo habían hecho. Y entonces él dijo, listo, entonces ahí te alcanza la misericordia. Y entonces en Éxodo 34 vemos cómo se corrobora, pero causando los efectos negativos de las ofensas de los padres que sean experimentados por sus hijos y sus nietos, aún por la tercera y cuarta generación. Y luego dice, bueno, pero él alcanza hasta la milésima generación de aquellos que me aman. Vamos a entender entonces que la gente, amados, que mucha gente no está endemoniada por espíritu, no están poseídas por demonios, sino que tienen maldiciones encima de ellos. Tienen maldiciones encima de ellos. No todos son demonios y espíritus, amados. Hay enfermedades, hay maldiciones y hasta la misma gente que son adversarios por causa de la transgresión de la Torá. Baruch Hashem. En Marcos 8 les dijo, les hablo con claridad acerca de eso, de que el Mesías debía morir. Kefa le llevó a un lado y empezó a reprenderle. Le está diciendo, el Mesías debe morir. Kefa fue más profundo y le reprendió, regañó al Mesías, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Kefa y mira lo que dice, reprendió a Kefa y le dijo, quítate de mi vista, Satán. Ah, estaba endemoniado Kefa. No, señores, no estaba endemoniado como en el concepto en el que nosotros pensamos que endemoniado es una gente que tiene un espíritu dentro de él. No, el mismo Pedro en ese momento estaba siendo de adversario. Quiere decir que la misma gente puede servir de adversario. ¿Por qué? Porque su pensamiento es desde un punto de vista humano y no de la perspectiva de Elohim. Por eso nosotros tenemos adversarios que son personas. Pero porque si Pablo dijo, pero no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados potestades que gobiernan en las regiones celestes. No tenemos lucha contra las personas, amados, sino contra la maldad que mora en ellos. Y esos principados y gobernadores que moran en regiones celestes son la élite, que tienen sus habitaciones en las regiones celestes. ¿O es que acaso ellos no se montan en los edificios más altos del mundo? ¿O es que ellos acaso no montan sus lugares, la élite, en las montañas, en donde más nadie puede llegar? Ellos, amados, son nuestro adversario. Que hay seres espirituales, espíritus inmundos, sí, pero aquí es otra cosa.
Lo que yo te quiero hacer ver es que no se le responsabilice todo al diablo, 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 todos son demonios, demonios. No, vamos a entender que cada persona es responsable, que cada persona es responsable de lo que hace, de las generaciones, de las maldiciones que tienen, es a causa de la transgresión de la Torá y de haber ido en contra directamente de Elohim. Marcos 8:34, entonces Yahshua llamó a la multitud y a sus discípulos hacia él y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, coja su estaca de ejecución y permanezca siguiéndome. O sea, no sean adversarios. No sean adversarios. Sáquese su humanidad, su forma de pensar humana. La palabra griega que usó Pedro para reprender a Yeshua fue epitamao. Esa palabra significa prohibir. Aquí lo traducen como reprendió. Pedro reprendió. No, señor. Vámonos al original. Vámonos al griego, a la palabra original. Kefa le prohibió a Yeshua hablar de que él tenía que morir. Mira eso. ¿Por qué Kefa actuó de esa manera? Porque Kefa también conocía Torah oral. Obviamente de lo que había escuchado de los rabinos de los fariseos. Y esa gente no hablaba de un Mesías que tenía que morir. Por eso Kefa le prohíbe. Imagínate. Como hoy, amados. ¿Ustedes creen que hoy muchos pastores y mucha gente no, si el Mesías viniera, también le van a prohibir? Le prohibirían, amados. Le dirían a Yeshua, no, no, no puedes hablar de eso. Ni siquiera lo dejarían montar en los púlpitos de sus iglesias. ¿Pedro estaba endemoniado? Les pregunto. ¿O él mismo era en ese momento, un adversario, prohibiendo a Yeshua que cumpliera su objetivo? Satán es todo adversario. La palabra Satán significa adversario. No necesariamente es una persona con un espíritu inmundo dentro de él o una persona que está endemoniada. Son personas que actúan con maldad o que se dejan llevar por su humanidad en vez de ver lo espiritual. ¿Ok? Todas estas diapositivas usted las va a poder conseguir en el blog Redes Proféticas que luego vamos a dejar en YouTube en la descripción del video. Ya casi estamos por culminar. Yeshua lo reconocieron como el Mesías, mis amados, porque enseñaba Torah, porque enseñaba todos estos misterios y porque dejaba ver que a la gente le perseguían maldiciones, que había gente que tenían demonios, demonios como seres espirituales, como el endemoniado Gadareno, que tenía aquel montón de demonios que fueron lanzados a los cerdos. Sí, eso es una cosa, pero habían otras personas que por su propio pensamiento eran inmundos, que por su propia manera de actuar eran inmundos, y otros que eran perseguidos incluso por personas que ellos mismos eran adversarios. En Marcos 8:29 dice, pero ustedes, preguntó, ¿quién dicen ustedes que soy? Kefa respondió, tú eres el Mashiach. Entonces Yahshua les advirtió no decirle a nadie sobre él, para que él pudiera ser, para que la gente misma se diera cuenta. Comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tenía que soportar mucho sufrimiento y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes del templo y los maestros de la Torá, y tenía que ser entregado a muerte, pero después de 3 días tenía que levantarse de nuevo. O sea, Mashiach profetizó todo, porque él estaba basado en Torá, sabía que él era el cordero inmolado y que el cordero, para poder quitar el pecado, tenía que morir. Yeshua no lo estaba ocultando en ningún momento, siempre estuvo basado en Torá. Los profetas, los salmos, la referencia de los sacrificios en el templo, todo dice claramente que el Mesías debía morir por su pecado. Pero en los mandamientos de la Torá, no, de la Torá oral, no dicen eso. En la Mishnah no dicen eso. Ocultan a los judíos allá en Israel, le ocultan Isaías 53, no le leen esa profecía que el Mesías debía morir. En fin, amado, ellos no creen en la Torá de Yahweh. Ellos creen en su propia Torá, en sus propias leyes.
Y estoy hablando de la élite, no de los hermanitos judíos, que ellos al fin y al cabo están engañados como muchos de nosotros estuvimos engañados dentro de la iglesia. Pero después abrimos nuestros ojos. Nuestros hermanitos judíos también están engañados por una élite malvada, una élite que les interesa alejarse de los mandamientos de Elohim y poner sus propias normas. Pero nuestros hermanos judíos, les cuento, la gente común está abriendo sus ojos también y se están dando cuenta que los han engañado. Incluso el mismo Yeshua se les ha revelado. Baruch Hashem. Muy complacidos, espero que esto haya sido de edificación a sus vidas. Sé que deben quedar muchas y preguntas, no entre en pánico, no se vuelva inquieto. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué habló el hermano? Vuelva a ver el estudio, vuelva a ver qué fue lo que yo dije. Espere las clases que vienen para aclarar más puntos. Ya entendemos, dando aquí una conclusión, entendemos que de este lado, pónmela de este lado, entendemos que entendemos entonces que necesitamos comprender que hay dos cosas. Una, o mejor dicho, tres. A ver, están seres espirituales, ¿verdad que sí? Verdugos colocados por Elohim cuando hay transgresión de Torah y hay maldición de por medio. Y entonces ahí va a actuar esos seres. Están los espíritus inmundos de la propia persona, que cada persona se vuelve inmunda para ellos mismos. Bien, porque cada uno de su maldad, nosotros mismos, de nosotros nace esa maldad. Y están las enfermedades y maldiciones a causa de la transgresión y del ataque, de ser enemigos de aquellos que odian a Elohim. Y entonces se va traspasando de generación en generación, de la tercera a la cuarta de esa persona. Son tres formatos distintos que van a operar. No todo lo podemos atacar desde una manera. Por eso Yeshua decía, no todo puedes atacarlo desde lo mismo. No puede andar reprendiendo demonios y cree que todo el mundo está endemoniado cuando realmente le está reprendiendo a la persona. En ese tipo de personas se actúa de manera distinta. Por eso Adonai nos manda a ser kadosh, a apartarnos. Bien, apartarnos. A que nosotros estemos distintos. Y me voy porque se está agotando la batería. Les amo. Shalom, mis amados. Será hasta la próxima que nos veamos por aquí, nuevamente por redes proféticas. Les amamos. Y shalom, shalom, una Shabuah Tov.